Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre, todos los días, nuestro curso bíblico Nuevo Testamento. Estamos desarrollando nuestro estudio sobre Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos iniciar con este capítulo 8, después de haber visto el capítulo 7, muy interesante, de Hechos de los Apóstoles, nos hablaba sobre el discurso de Esteban, toda una historia del Antiguo Testamento, una respuesta que justamente dice, él respondió, hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, y comienza la historia de la salvación, es decir, aquí Esteban presenta su defensa, entre comillas, pero diciendo simplemente que todo lo que el cristianismo, los seguidores de Cristo están viviendo es la continuación de las promesas, o mejor dicho, la realización de las promesas que Dios había hecho a su pueblo desde siempre, comenzando desde Abraham. Ahora, nosotros después de esta lapidación, porque concluye con la lapidación de Esteban desde los versículos 54 hasta el 60. Ahí termina el capítulo 7. Nosotros queremos continuar con el capítulo 8 ahora, que es la nueva persecución contra la iglesia. La iglesia es perseguida y se esparce, es decir, mediante la misma persecución la iglesia ahora tiene que huir, los miembros de la iglesia comienzan a huir, pero en esa persecución que tienen que ir a otros lugares, a otros pueblos, a otras ciudades, llevan siempre el evangelio de Jesucristo. Entonces, a pesar del sufrimiento y las dificultades, en la misma persecución. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Este mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Bueno, vamos a mirar un poco hasta aquí estos 3 primeros versículos, la nueva persecución contra la iglesia. Aquí aparece un personaje muy importante que es Saulo, que aprueba la muerte de Esteban. Es decir, que él consciente esta situación. Nosotros sabemos que Pablo es un fariseo, es bastante fanático, se nota que es un joven que está
allí también al servicio del mismo judaísmo, de la propia religión. Él dice que era un miembro también muy fanático dentro del fariseísmo. En Filipenses 3:6, Pablo dijo de su vida antes de Jesús que era tan celoso en su fe religiosa que persiguió a la iglesia. Vamos a mirar un poco entonces Filipenses capítulo 3, versículo 6, como nos dice él mismo, la situación de persecución y cómo él se siente también. Por el ardor de mi celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia. Y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable, es decir, a doña presentas inaguave. Esto fue en una situación también en que Pablo se presenta ante los judaizantes. Contra los judaizantes él presenta, yo también, dice, soy un judío, pero he entendido de otra manera el evangelio. Europea, ñande yaro poco irese, pues imagina que Pablo, que está aprobando todavía la muerte de los cristianos, y este es el primer martirio que tenemos, el martirio de Esteban. Consentía. Esta palabra, el consentir, el aprobar la muerte de Esteban, es la actitud de Pablo al inicio. Pero nosotros muchas veces, cuando miramos un poco el hecho de consentir, el aprobar, es bastante fuerte, ¿verdad?, esta palabra. Es decir, él está persiguiendo, él está detrás de los cristianos como para hacerlos desaparecer. Aprobar, que significa estar complacido con aquello que está sucediendo, es decir, la muerte de las mismas personas, la muerte de los mismos cristianos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, ñande yara, yepa, ou, oñe peñande apisabe, peñande ñame, peñande apetuume, ñande baisha, peñande yaipecuyaná, peñande lecoe, peñande netá, nuestra familia, toda nuestra sociedad. Leemos de la carta escrita a los hebreos. Estamos en el capítulo 7, versículo 1, 3 y luego del 15 al 17. Hermanos, Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios, el Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa, en primer término, rey de justicia. Y él era además rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. El sacerdote de la nueva alianza, a semejanza de Melquisedec, se constituye no según la disposición de una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Queridos amigos, este es el sacerdocio de Jesucristo. El que es intercesor, el que vino para salvarnos. ¿Verdad? Y el significado también es muy interesante. Viene, dice, de Melquisedec, Melech, Sedec, que quiere decir rey de la justicia. ¿Cuál es la justicia? Recuerden que a Dios nosotros lo definimos por antonomasia, por esencia, como el justo. Y entonces la justicia es la esencia de Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser justos. También la palabra de Dios, los sinópticos nos dicen, sean justos como Dios, vuestro Padre, es justo. ¿Verdad? Este Rey de justicia que intercede por nosotros, pero que al mismo tiempo nos está llamando y nos ha regalado también la salvación a nosotros. Somos, por lo tanto, por nuestro bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Esto que compartimos de su mismo sacerdocio, el sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yara ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yara ñe, ay de mí si no evangelizara. Vacía, sin antes realizar tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Iniciamos Pablo que aprueba la muerte de Esteban. Esta palabrita aprobar, consentir, significa algo bastante duro, ¿verdad? En griego, la palabra griega es suneudokeo, que quiere decir aprobar, estar complacido con aquello que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, suneudokeo significa, de cierta manera, esta actitud que tiene Pablo. Cristiano cuera, ¿verdad? O sea, los seguidores de Jesucristo. Y esto es lo que estaba sucediendo en ese momento, es la comunidad que le está persiguiendo, la comunidad judía que se opone directamente a la comunidad cristiana que están haciendo. Y entonces está complacido Pablo, aprueba, dale, adelante. Algunas personas eran perseguidores renuentes, pero Saulo no era uno de ellos. A él le gustaba atacar a los cristianos. Entonces, algunos no se metían tanto en esta situación, solamente miraban, no es que entendían mucho lo que estaba pasando, pero también escuchaban y veían situaciones que de cierta manera demostraban y decían, no, pero esta es la realidad, o estaban comenzando a entender la realidad del Antiguo Testamento, que está desembocando en aquello que siempre esperaban, la venida del Mesías, es decir, el cumplimiento del Antiguo Testamento, como ellos le llaman Tanakh, ¿verdad? Todo lo que los profetas, la ley de Israel estaba diciendo con respecto al Mesías y los escritos también. Saulo de Tarso, a quien la mayoría de nosotros conocemos con su nombre romano, Pablo, después vino a remorderse grandemente por aquella persecución de la iglesia. Sabemos su historia y enseguida después vamos a ver también Hechos de los Apóstoles mismos nos cuenta. Pablo comienza, él entonces se complace con esta persecución, él aprueba directamente esta situación. Otros un poco menos, pero a Pablo lo tenemos porque él se presenta, como decíamos en esa carta que se escribe a los filipenses, él decía luego directamente que él era muy celoso, ¿verdad? Celoso por su propia religión, por el judaísmo. Andiga, tú ya no entendés y nada, cómo van a ir contra el judaísmo, ay, por Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, ante esta realidad y esta situación, él también está aprobando la persecución. Y por eso que esta palabrita, como decíamos allí en griego, suneudokeo, que quiere decir aprobar y estar complacido con aquello que se está haciendo. Bueno, desde aquí entonces nosotros podemos entender que Pablo poco a poco también va descubriendo y va entendiendo lo que sucede, ¿verdad? Y entonces él después se va a arrepentir, va a remorderse por todo aquello que pudo haber sucedido y que él mismo pudo haber hecho. Él más tarde va a escribir en una de sus cartas, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Imagínense, yo soy el más pequeño de los apóstoles, justamente porque dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces él recuerda y mandó lleva cómo él se puso en contra de la misma iglesia. Nosotros en el capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, porque yo soy el último
de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y así continúa. Pablo aquí nos está hablando de la gracia, de la intervención de Dios en su propia vida. Pero él fue un gran perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes, esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara.
Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Los enfermos son personas que piden ser curadas y sentirse cuidadas, y por eso es importante relacionarse con ellos con humanidad y empatía. Esta fue la exhortación del Papa Francisco a los miembros de la Confederación Nacional del Orden de Técnicos Sanitarios de Radiología Médica y de las Profesiones Sanitarias Técnicas de Rehabilitación y Prevención de Italia, a quienes recibió en audiencia este lunes 16 de enero en la Sala Clementina del Vaticano. Al saludar a los miles de profesionales representados en esta audiencia, el Santo Padre les recordó que dentro de menos de un mes, el 11 de febrero, se celebrará la Jornada Mundial del Enfermo, que siempre es una invitación a reflexionar sobre la experiencia de la enfermedad. Ciò è oggi tanto più opportuno, anzi necesario, perché spesso la cultura delle... Esto es aún más apropiado hoy en día, de hecho necesario, porque a menudo la cultura de la eficiencia y del descarte nos empuja a negarlo. No hay lugar para la fragilidad, y así el mal, cuando irrumpe y nos asalta, nos deja atónitos. En este sentido, el Santo Padre les indicó que la cultura del cuidado
personificada por el buen samaritano, actúa de forma opuesta. No aparta la mirada, se acerca a la persona herida con compasión y cuida de esa persona a la que otros habían ignorado. Questa parabola indica una precisa línea de comportamiento. Esta parábola indica un curso de acción preciso. Nos muestra con qué iniciativas se puede reconstruir una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen suya la fragilidad de los demás, que no permiten que se construya una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al hombre caído para que el bien sea común. Finalmente, el Santo Padre recordó a los técnicos sanitarios que también ellos son personas que necesitan ser cuidadas. Mediante el reconocimiento de su servicio, la protección de unas condiciones de trabajo adecuadas para que el derecho a la salud sea reconocido y accesible para todos. Corresponde a cada país buscar estrategias y recursos para que todo ser humano tenga garantizado el acceso a los cuidados y el derecho fundamental a la salud. La salute non è un lusso. La salud no es un lujo. Un mundo que descarta a los enfermos, que no ayuda a quienes no pueden permitirse cuidados, es cínico y no tiene futuro. Antes de despedirse, el Papa Francisco los exhortó a considerar siempre los valores éticos como una referencia indispensable para sus profesiones. De esta manera podrán acompañar mejor a las personas que les son confiadas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En el ciclo de catequesis dedicadas a la pasión por evangelizar, que comenzamos el miércoles pasado, hoy reflexionamos sobre la persona de Jesús, que es el modelo insuperable de todo evangelizador. Jesús anunció el reino de Dios con gestos y palabras, pero sobre todo con la propia vida. Él es el buen pastor, que no se conforma con cuidar a las ovejas que están en el rebaño, sino que sin medir los sacrificios va en busca de las que están alejadas y están perdidas. También nosotros estamos llamados a imitar este modo pastoral de vivir. El primer paso para poder imitar a Jesús es rezar, es decir, tener momentos de intimidad con Dios para que nuestro corazón se configure con el suyo y vayamos adquiriendo sus mismos sentimientos. Si somos verdaderos testigos de la alegría del Evangelio, descubriremos dos verbos propios de la tarea pastoral: sufrir y arriesgar. Sufriremos porque Dios no es conocido y amado, y tendremos que tomar decisiones arriesgadas para que todos puedan encontrarse con Él y experimentar su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús, buen pastor, que nos conceda un corazón semejante al suyo, dispuesto a cuidar con ternura de todos los hermanos y hermanas que Él mismo nos confía, de modo especial los que se sienten perdidos o están alejados de su presencia, que alegra y da vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc edusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Aquí nosotros en este capítulo tenemos nueva persecución contra la iglesia. Estamos hablando de Saulo, en este momento es Saulo todavía el nombre inicial, que aprueba la muerte de Esteban. Ya dijimos lo que significa el aprobar, complacerse, querer, gustarlo y cosas, fuera poca tu pega, ¿verdad? Pero él también se presentaba, ¿verdad? Decíamos, como un celoso fariseo. Esta es la presentación que hace Pablo de su propia personalidad o de su propia vida, de su propio camino espiritual también como judío. Él era fariseo. Vamos a mirar de nuevo en esa partecita que escribe en el capítulo 3, la carta a los Filipenses. Ahí hay una presentación, cuando hay una advertencia contra los judaizantes. Mientras tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cuesta nada escribir las mismas cosas y para ustedes es una seguridad. Cuídense de los perros, de los malos obreros y de los falsos circuncisos, porque los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que ofrecemos un culto inspirado en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, en lugar de poner nuestra confianza en la carne. Aunque yo también tengo motivos para poner mi confianza en ella. Si alguien cree que puede confiar en la carne, yo puedo hacerlo con mayor razón. Circuncidado al 8º día, de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo, por el ardor de mi celo, perseguidor de la iglesia, y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. Aquí justamente cuando él está hablando y está comentando sobre aquellos que también de cierta manera quieren poner toda su confianza, dice, en la carne. Y él se presenta, él se está describiendo, ¿quién era yo? Y aquí se describe, él se pone como fariseo, y entre ellos entra esta frase que nosotros encontramos y que lo define. Saulo aprobó la muerte de Esteban, Saulo como perseguidor de la iglesia. Continúa nuestra narración, ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Pablo entonces así escribe y dice quién es él, cómo se está considerando. En el capítulo 26:11 de este mismo libro que estamos estudiando, ya llegaremos oportunamente, Hechos 26:11, describe lo que quizá Pablo lamentaba más y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido en gran manera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces quizás Pablo haya sufrido muchas noches sin dormir pensando en aquellos a quienes forzó a blasfemar. Esto nosotros vamos a encontrar más adelante aquí en nuestro estudio, el capítulo 26 mismo. Podemos adelantar un poco, ustedes saben que Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. En el 26, versículo 11, nosotros encontramos lo que Pablo está haciendo, ¿verdad? Comenzamos desde el versículo 10. Así lo hice en Jerusalén. Yo mismo encarcelé a un gran número de santos con la autorización de los sumos sacerdotes
Y cuando se los condenaba a muerte, mi voto era favorable. Cuando se los condenaba a muerte, mi voto era favorable. Versículo 11. Recorría frecuentemente las sinagogas y los castigaba para obligarlos a renegar de su fe. Lleno de rabia contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Aquí entonces nos está describiendo, y Pablo mismo, ¿verdad? Desde el versículo 9, yo por mi parte consideraba que debía combatir por todos los medios el nombre de Jesús de Nazaret. Ir contra Jesús de Nazaret, ¿se dan cuenta? Qué interesante esta vida de Pablo, ¿verdad? Fariseo, de cierta manera, ese ardor, como él dice, el fanatismo profundo, ¿verdad? Y en defensa del judaísmo. Y entonces los perseguía. Y aquí nos va contando cómo él perseguía en las mismas sinagogas, los obligaba a que renegasen, es decir, la famosa apostasía, ¿verdad? Que renegasen de su fe, de lo que estaban haciendo. Y bueno, muchos de ellos evidentemente habrán renegado, otros no, y entonces llegaban hasta el martirio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Ellas y hoy 18 de enero la Iglesia nos recuerda a Santa Prisca, virgen y mártir de Roma. La Passio, que data a lo más del siglo X, carece de verdadero valor histórico, pero es interesante leer. Esta dice que Prisca era una niña de 13 años, para la ley romana, una adulta ya, que fue detenida entre un numeroso grupo de cristianos durante la persecución del emperador Claudio II, en el año 269. El emperador, al verla de tan corta edad, creyó fácil vencerla y la llevó al templo de Apolo para que le quemara incienso en ofrenda. Pero, aunque fue abofeteada hasta que le sangró la boca, no tomó el incienso que debía ofrendar. Fue luego encarcelada en una celda rodeada de criminales que la molestaron todo el tiempo, pero eso tampoco logró abatirla. Posteriormente, la torturaron quemándola con antorchas y aceite hirviendo, pero ante las protestas de la gente, el emperador mandó encerrarla de nuevo. Durante la noche recibió visitas de sus padres y parientes, que en vano le suplicaron que se salvara. Fue torturada de nuevo, quemada con grasa derretida, desgarrada con uñas de acero, azotada con cuerdas emplomadas y descoyuntada en el potro. La echaron a los leones y estos no la tocaron. La colgaron por encima de una hoguera y no se quemó. Finalmente la llevaron a las afueras de Roma, en la vía Ostia, y allí fue decapitada. Fue enterrada en las catacumbas de esta zona, que pasaron a llamarse Catacumbas de Santa Priscila. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela, vuela hasta encontrar, sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Si la abeja supiera la flor que contiene la miel, no perdería tanto tiempo en flores de papel. Si hoy descubrieras el don que proviene de Dios, en él calmarías tu lamento, de él proviene el sustento. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Muchas gracias. Pero si ese aplauso queremos que suba, tiene que ser más fuerte. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde Hechos de los Apóstoles, nuestro estudio bíblico interesante, el capítulo 8, que ahora nos habla de la nueva persecución contra los cristianos, contra la iglesia. Y aparece el personaje ya que es Saulo al comienzo, ¿verdad? Que aprobó la muerte de Esteban, y ese mismo día que se desencadena una violenta persecución contra la iglesia. Hemos visto primero la característica, quién era Saulo,
Cuando escribe a los filipenses, él se presenta también ahí en el capítulo 3, él dice quién es, era un fariseo fanático, bueno, y que se pone a perseguir a la iglesia. Por otra parte, nos está presentando a través del capítulo 26, 11 de Hechos de los Apóstoles, que él seguramente que lamentaba mucho más después de su conversión, evidentemente, ¿verdad? Después de su conversión, él comienza a repensar y el remordimiento que le llega en el corazón, en la vida, y él va describiendo que eso le pesaba, porque dice que pasaba por las sinagogas, los hacía blasfemar, en fin, los persigue incluso, dice, hasta en las ciudades extranjeras. Esto de que hubo una gran persecución contra la iglesia, ese mismo día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. La muerte de Esteban era solo el comienzo entonces. Esto simplemente desencadenó esta persecución y violenta. Ahora estaban abiertas contra los cristianos. La puerta de la persecución, la puerta contra Jesucristo, la puerta de aquellos que iban contra el mismo judaísmo, pero no es que iban contra el judaísmo. En realidad lo que ellos estaban diciendo era, bueno, aquí Dios en la persona de Jesús de Nazaret ha cumplido en este judío que es justamente Jesús, el rey de Israel, solamente con una visión totalmente diferente como nosotros conocemos. Ya hemos estudiado los evangelios, comenzamos con San Marcos, seguimos con San Mateo, San Lucas. La presentación que nos hacen los evangelios con respecto al rey de Israel en la persona de Jesús es totalmente diversa de aquel mesianismo que ellos estaban esperando, evidentemente. Y esto es lo que ellos no pueden entender. Ellos siguen esperando un rey, un Mesías, bien, como decía ahí en Filipenses, que se refiera bien a la carne, es decir, que se refiera bien al mundo, que se refiera de acuerdo al pensamiento de un liberador que toma la espada, que viene, que lucha, como David, pero de una manera bien histórica, ¿verdad? Que viene a luchar con su pueblo y por su pueblo, pero liberándolos del poder del mundo. En realidad la propuesta del Evangelio va mucho más allá, ¿verdad? Jesús con su propuesta va mucho más allá de lo que nosotros encontramos en el pensamiento judío. Jesús se presenta como un rey, pero totalmente diferente, un Mesías totalmente diferente de la propuesta de lo que nos traía el Antiguo Testamento, un cumplimiento más bien de paz, de serenidad. A pesar de que también nosotros sabemos que los profetas hablaban de un rey de paz. Por ejemplo, si uno lee el capítulo 9, versículo 9 en adelante del profeta Zacarías, ¿verdad? Nos habla de incluso hasta cómo entraría, dice ese Mesías, que no viene sobre caballo, viene sobre un burrito, sobre un asno. Y bueno, todos estos detalles que tienen dentro de la simbología, no la guerra, la lucha, la espada, sino que la conquista a través de la paz. Y eso es lo que la comunidad cristiana, los seguidores de Jesús, descubren en la persona de Jesús. Y fíjense que después también, cuando tiene el diálogo Jesús con Pilato, y muchos de estos diálogos que nos encontramos, y Jesús que se presenta como rey. Pero mi reino no es de este mundo. Si fuese de este mundo, ya estaría luchando, peleando. Mis guardias vendrían aquí, estarían peleando con ustedes por liberarme y por tener el gobierno en mis manos, etc. Pero nos presenta otra clase de mesianismo. Y esto es lo que los judíos, de cierta manera, no llegan a comprender y no llegan a entender de la propuesta del cristianismo, de la propuesta de Jesús de Nazaret. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Agradecemos al Señor siempre esta linda oportunidad de reflexión y sobre todo de esta buena noticia que nos trae. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandi Yarañe Nuevo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.